tras día, más de 6,5 millones de personas en todo el mundo emprenden su cotidianidad. El color de su piel, sus diversas culturas, sus ocupaciones o estilos de vida lucen a veces tan diferentes que en lo aparente podría creerse que tienen muy poco en común. Sin embargo, todos habitamos el mismo planeta y respiramos el mismo aire. Todos tenemos en común que somos seres humanos. Y esto, lo que todos tenemos en común, es lo que abraza y respeta la fe budista con sus 2.500 años de historia. Cada una de las personas que está viva en este momento es única, y la vida de cada una de esas personas posee ilimitadas posibilidades. Pero nuestro mundo está lleno de conflictos y sufrimiento. El budismo nació como respuesta al sufrimiento humano, para que los hombres y las mujeres lograran revelar su pleno potencial. Algunos perciben el budismo como una religión solitaria, meditativa, pero el budismo practicado por los miembros de la organización laica global Soka Gakkai Internacional, SGI, es un budismo dinámico. Sus raíces se hallan en las realidades de la vida diaria. Buda significa iluminado, iluminado a la verdadera naturaleza de la vida. El Buda Sakyamuni nació hace 2.500 años. Era un príncipe dentro del subcontinente de la India. Los 4 sufrimientos universales de nacimiento, envejecimiento, enfermedad y muerte causaron un tremendo impacto en el joven Sakyamuni, quien, determinado a encontrar una respuesta, se separó de su palacio. Tras una larga y austera búsqueda, Sakyamuni alcanzó la iluminada comprensión de que lo que se halla en las raíces del sufrimiento humano es no poder captar la verdadera naturaleza de la vida. También pudo comprender que la humanidad llegaría a trascender el sufrimiento y establecer una felicidad sólida e indestructible si lograba tener acceso al ilimitado potencial inherente a su propia vida. Sakyamuni viajó por toda la India por muchos años, compartiendo su iluminada sabiduría. Sus numerosas enseñanzas, transmitidas oralmente, hoy conocidas como sutras, fueron recopiladas después de su muerte y propagadas por todo el continente asiático, y han llegado a transformar las vidas de millones de personas. Pero con el tiempo, las enseñanzas de Sakyamuni fueron fragmentadas y convertidas en rituales que, con frecuencia, hicieron perder de vista el propósito originario del budismo de aliviar el sufrimiento. En el Japón del siglo XIII, un joven sacerdote llamado Nichiren comenzó a preguntarse por qué la gente sufría, por qué continuaba existiendo presión social y por qué seguían ocurriendo desastres naturales en una sociedad que sostenía la fe budista. Nichiren estudió todos los sutras que llegaron a sus manos en busca de la esencia de las enseñanzas del Buda Sakyamuni y encontró lo que estaba buscando en la filosofía de respeto a la vida contenida en el Sutra del Loto. Las raíces sumergidas en las profundidades de un pantano pueden producir la pura flor del loto. Del mismo modo, según el Sutra del Loto, todos los seres humanos poseemos por igual el puro estado de vida de la budeidad. Un Buda no es un ser trascendental, es una persona común capaz de retar y sobrepasar su propio sufrimiento y el de los demás mediante la manifestación de sabiduría, coraje, amor compasivo y vitalidad. Para que cualquier persona pudiera activar este estado de budeidad, Nichiren estableció la práctica de entonar Nam-myoho Renge Kyo, frase que identificó como la expresión de la ley fundamental de la vida, y afirmó resueltamente que su entonación haría brotar el vasto potencial dormido que yace en el corazón de todas y cada una de las personas, y mejoraría la vida individual de quien la hiciera y las vidas de los demás. Los esfuerzos de Nichiren para capacitar a las personas comunes y liberarlas del sufrimiento desataron la ira de las autoridades feudales y como consecuencia de esto, Nichiren tuvo que enfrentar persecuciones durante toda su vida. Pero su convicción en el Sutra del Loto y el Nam-myoho Renge Kyo jamás se tambaleó. El budismo respeta y abraza la vida, toda forma de vida. Sean cuales fueren nuestras diferencias, la filosofía budista mantiene que estamos inextricablemente conectados los unos con los otros y con el planeta que todos habitamos. Hacerle daño a los demás o al mundo natural que sostiene la vida tendrá, inevitablemente, un impacto negativo en nuestras propias vidas.
Para la SGI, todo lo que existe en la Tierra es una expresión dignificada de la vida. Toda forma de vida es, además, única e irrepetible. Sus posibilidades van más allá de lo que se pueda expresar con palabras. El fundador y primer presidente de esta organización budista laica fue Tsunesaburo Makiguchi, un educador japonés dedicado a reformar el represivo y nacionalista sistema educativo de su país. Makiguchi abogaba por un enfoque más humanista hacia el aprendizaje. Animaba a los niños a conducir vidas creativas y plenas y a llevar a cabo una contribución positiva a la sociedad. En el budismo de Nichiren descubrió una filosofía que reflejaba y revitalizaba sus ideas, y en 1930 fundó la Soka Gakkai, la Sociedad para la Creación de Valor. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, las autoridades militares impusieron leyes opresivas a los japoneses. Cualquier oposición era cruelmente reprimida. Makiguchi fue encarcelado por oponerse a las políticas de gobierno militarista y murió en prisión en 1944. Junto a Makiguchi fue encarcelado su colega educador y más cercano discípulo, Yosei Toda. En 1945, Toda fue liberado y desde entonces trabajó sin descanso para reconstruir la Soka Gakkai. En medio del clima de devastación, pobreza y desesperación que reinaba en el Japón de posguerra, la Soka Gakkai se convirtió en un movimiento budista de amplia base, orientado a las necesidades de la gente común, que ofrecía un mensaje de esperanza y desarrollo. Con Toda como segundo presidente, la organización se expandió a gran velocidad. Él animaba a sus miembros a asumir el reto de su revolución humana, un proceso de dominio de sí mismo del cual se deriva un cambio positivo en el interior de la vida de cada practicante, que también se refleja en el medio ambiente que lo rodea e incluso en su entorno social. Toda estaba determinado a que no hubiera más guerras, y en 1957 presentó un apasionado llamado en pro de la abolición de las armas nucleares, las cuales, según Toda, eran una manifestación de los aspectos oscuros del corazón humano. El logro de la paz mundial pasó a ser un objetivo fundamental de la organización. Junto a Yosei Toda siempre estuvo un joven llamado Daisaku Ikeda. Este se dedicó con máxima sinceridad a respaldar el crecimiento y desarrollo de la Soka Gakkai. En 1960, 2 años después de la muerte de Toda, Ikeda fue designado tercer presidente de la organización. Esto ocurrió durante la época de la Guerra Fría. Las tensiones globales eran muchas, y la amenaza de una devastación nuclear pendía sobre la humanidad. Ikeda creía que el mensaje del Sutra del Loto sobre la dignidad de toda forma de vida podía contribuir a propiciar la paz mundial. En la isla de Guam, en 1975, Ikeda ayudó a establecer una nueva organización global, la Soka Gakkai Internacional. Ikeda también ha promovido diálogos con personas de diferentes países, culturas y sistemas de creencias como paso fundamental hacia la construcción de la paz mundial. Como líder del movimiento budista laico, ha continuado reuniéndose con destacados activistas y filósofos del mundo entero. Los diálogos y las publicaciones resultantes abarcan temas como la política, la cultura, la filosofía y la ciencia, exploran la vida y el universo y buscan soluciones a los problemas que confronta nuestro mundo con sus acelerados cambios. Ikeda también ha fundado centros para la investigación sobre la paz, así como instituciones educativas o culturales con la visión de promover un mayor entendimiento mutuo entre las naciones. Desde su formación, la SGI ha llegado a convertirse en un movimiento internacional de 12 millones de miembros en 190 países y territorios en todo el mundo. Cada organización SGI comparte la misma filosofía y práctica básica, pero tiene la libertad de operar independientemente dentro de las costumbres y leyes de su propio país. El respeto y enaltecimiento a las diferencias culturales es la savia vital de la SGI. La actividad medular para los miembros de la SGI en todo el mundo son las reuniones de diálogo que se celebran en cada localidad.
Esta reunión mensual proporciona un cómodo espacio informal para que tanto los miembros como los amigos compartan sus experiencias y aprendan más sobre cómo aplicar los principios del budismo a su cotidianidad. Discussion groups are an embodiment of the commitment to respect for other people's point of view. So one does not have to act completely isolated and alone and confused and so. One can relate to other people who are working through their problems. One can benefit from their experience, and one can contribute positive values to their experience. Los miembros de la SGI en todo el mundo participan en diversas actividades culturales, sociales y educativas que son una expresión de lo que nos une como seres humanos. Esto demuestra su compromiso con su comunidad y con la promoción de una ciudadanía mundial. To be a world citizen does not mean that you have to give up your religion, your ethnicity, your nationality and so on. It means that you have to assume responsibility, global responsibility, and to understand what is going on in the world. Para los miembros de la SGI, la fe, la práctica y el estudio son tres elementos interdependientes y a la vez vitales de su práctica budista. La práctica diaria consiste en la recitación de una porción del Sutra del Loto y la entonación de Nam Myoho Renge Kyo para activar la naturaleza de Buda y crear felicidad y valor positivo para nosotros y para los demás. El estudio de los escritos de Nichiren, tanto individualmente como en grupo, ayuda a los miembros a entender los principios del budismo y a cómo aplicarlos en su realidad del momento. La fe tiene que ver con emprender acciones, y es importante que los miembros vean la prueba real de que el budismo está funcionando en su vida diaria. Los miembros de la SGI consideran que compartir la filosofía y la práctica del budismo con los demás es un acto de amor compasivo. El eje central de la práctica budista de los miembros de la SGI yace en una transformación espiritual en el interior del individuo, es decir, la revolución humana. Koshi Kubeka está cursando actualmente su doctorado en una universidad de los Estados Unidos. El sistema social y educativo en el que Koshi se desarrolló en Sudáfrica tendía a desanimar deliberadamente a las personas de origen africano en el logro de sus metas. Yo crecí en Soweto en la década de 1980, cuando el apartheid estaba en su máximo apogeo, cuando el caos social era cada vez mayor. Era caótico en realidad. Terminé teniendo la sensación de impotencia y baja autoestima. Pero también tenía la ambición de triunfar y verme convertida en una persona exitosa en el futuro. Educada, porque la educación es la clave en realidad. Cuando se nace dentro de este tipo de ambiente opresivo, se siente que ese es el destino. Y como este sentimiento también está arraigado en las personas que nos rodean, sencillamente se tiende a aceptar las circunstancias, porque así es como debe ser. Koshi decidió asumir la responsabilidad de su situación. Cuando comencé a practicar, pude darme cuenta de que existían muchas posibilidades y de que yo podía lograr lo que quisiera. Mi vida está en mis manos. Eso significa que yo misma tengo que asumir la responsabilidad. Esto me dio mucha fuerza. La batalla contra lo que en el fondo ella creía de sí misma jugó un importante papel en la revolución humana de Koshi. Sentía como si tuviese dos voces. Una me decía, ¿quién te crees que eres? No eres más que una joven de Soweto, deberías limitarte a aceptar tu destino. Porque eso es lo que se supone que tienes que hacer. Simplemente acéptalo. Pero por otra parte, este ardiente deseo, sentir que soy capaz de más, que puedo hacer más con mi vida, puedo crear valor, eso era poderoso. La vida es una lucha, uno puede decidir si va a triunfar o a perder. Esto es lo que esta práctica me ha enseñado. Uno tiene el poder de decidir. Tengo planes de regresar a Sudáfrica a dar clases en la universidad, pero también mi mayor deseo es regresar e inspirar a otras personas del lugar en que nací. Estoy deseando que llegue ese momento. I think the Buddhist message in the SGI of cultivating with as much fervor and passion and dedication and discipline as we can our own self-awareness. That self-awareness is going to lead to what I think is the greatest glory of Buddhism, and that is compassion.
Su Yidon trabaja para el Servicio Nacional de Salud en Inglaterra. Forma parte de un equipo que apoya a las personas de su comunidad infectadas con el virus VIH. Su participación comenzó hace 20 años cuando conoció a una joven que estaba infectada. Lo que ella necesitaba era que le diéramos ánimo y la rodeáramos de amor compasivo, en vez de personas que reaccionaran con temor, horror o ansiedad. Por eso tomé la decisión de que la única manera en que iba a poder sobrepasar mi propio miedo y mis prejuicios era sabiendo más sobre esta enfermedad. Recuerdo que pensaba que, como budista, ya era hora de que comenzara a hacer algo significativo en la sociedad, algo que de alguna manera generara un cambio. Durante los últimos 2 años, el trabajo de Su la llevó a África, donde ella visita a niños hospitalizados que tienen el virus. Cuando llegamos la primera vez, ninguno de los niños estaba recibiendo tratamiento. Ahora son casi 100. Si yo no hubiera estado practicando el budismo, creo que no habría sido capaz de desarrollar el amor compasivo, la valentía o la sabiduría del modo en el que lo hice. El compromiso de la SGI es generar cambios. Todas sus actividades se fundamentan en el deseo compasivo de aliviar el sufrimiento y contribuir activamente con la sociedad. Los proyectos y las actividades que la SGI lleva a cabo en las localidades y comunidades promueven una toma de conciencia en el individuo y buscan que éste se sienta vinculado a problemas globales tales como el desarme y el desarrollo sostenible. Como ONG afiliada a las Naciones Unidas, la SGI cree que, a pesar de sus fallos, la ONU tiene el potencial de producir un cambio positivo en el mundo. Una de las maneras en que la SGI trata de hacer llegar las voces del pueblo es mediante las propuestas de paz que el presidente de la SGI, Daisaku Ikeda, hace llegar anualmente a la ONU. Él ha estado emitiendo una propuesta de paz anual durante los pasados 20 años. Estas propuestas se han visto reflejadas en iniciativas de la ONU tales como el Programa Mundial para la Educación en Derechos Humanos. También hemos realizado peticiones para la abolición de armas nucleares y hemos presentado a la ONU las firmas de millones de personas comunes. Como es bien sabido, la SGI ha lanzado como ONG campañas educativas y ha creado diversas exposiciones internacionales que promueven los derechos humanos, la paz y el desarme. Cada año miles de personas pierden sus vidas o son víctimas de graves daños o desplazamiento por causa de desastres naturales como maremotos, terremotos o huracanes. La SGI ha realizado numerosos programas de ayuda humanitaria para los refugiados de guerra y las víctimas de desastres medioambientales o climáticos. La SGI respalda el movimiento de la Carta de la Tierra, cuyas acciones están orientadas al establecimiento de un mundo sostenible y pacífico. En el año 2002, una propuesta inicialmente presentada por representantes de la SGI para un decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible fue objeto de apoyo internacional y llegó a ser adoptada por la Asamblea General de la ONU. Como herramienta educativa para este decenio, la SGI ha creado Semillas del Cambio, una exposición que resalta el modo en que cualquier individuo puede generar cambios. En la cuenca amazónica de Brasil, donde hay una urgente necesidad de promover la reforestación y el desarrollo sostenible, la SGI ha establecido el Instituto para la Protección del Ambiente Amazónico. En respuesta a la trágica masacre en la escuela Columbine de enseñanza superior en Colorado, el Comité Juvenil por la Paz de la SGI de los Estados Unidos lanzó una campaña bajo el título Victoria sobre la violencia. Se realizaron festivales culturales y programas que han sido adoptados por escuelas y comunidades y forman parte de la iniciativa que ayuda a los jóvenes a identificar y contrarrestar la causa raíz de la violencia en sus vidas. Esta campaña, la cual promueve una cultura de paz, también ha sido llevada a otros países.
Me siento muy optimista en cuanto al futuro y creo que una de las grandes cosas de nuestra práctica es que me hace sentir ese optimismo porque estoy consciente de quién soy en realidad y sé que puedo propiciar cambios en mi propia vida y en las vidas de otras personas. Para mí, lo más importante en mi labor como educadora es nutrir a los jóvenes y hacerles entender que pueden contribuir positivamente a la sociedad y brindarles la confianza para perseguir cualquier sueño que tengan. La SGI cree que el enriquecedor mensaje del humanismo budista, así como el compasivo compromiso y la sensible visión de los jóvenes, puede hacer del siglo XXI una centuria en la que se valore la vida, en la que el desarrollo sostenible y el alivio del sufrimiento se conviertan en preocupaciones universales. Una centuria en la que para las futuras generaciones la paz mundial se convierta en una realidad. Cada persona posee dentro de sí el poder para generar los cambios necesarios para lograrlo.